Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Doy gracias a Dios, ¿verdad?, por tener el privilegio en esta noche de volver a compartir con ustedes aquí en la congregación de Cristo Jesús. Hoy, no sé si muchos se han dado cuenta, ¿verdad?, que todos somos de la muerte, ¿verdad? Y no sé si algunos ya lo que saben, hace poco pasé una pérdida, ¿verdad?, de un familiar, el cual me dio una enseñanza, digamos, de que debemos estar siempre bajo cualquier circunstancia fortalecidos, estar, o sea, en la obra en la que el Señor nos ha mandado, correctos, preparados. Y viendo esta circunstancia que estoy pasando, me pongo a analizar de que a veces nosotros mismos encontramos y no podemos echarle la culpa ni siquiera a Dios por lo que a veces recibimos, porque recordemos que la misma palabra nos enseña que lo que sembramos, eso segamos o eso cosechamos. Entonces, dando yo viendo esta circunstancia que estoy pasando, y no solamente yo, sino mi familia, me encuentro, como siempre, meditando en la palabra, y sabemos que si somos buenos estudiosos de la palabra siempre van a estar todas las respuestas a nuestras preguntas. Y meditando yo en la palabra, me encuentro algo que el Señor me dice y me pongo a meditar en ello. A veces, digamos, sabemos que Dios solo da el Espíritu Santo, sabemos que los frutos del Espíritu Santo todos son, o sea, una bienaventuranza. Y no porque estemos a veces con la cara seria aquí arriba en este púlpito es que no tengamos el gozo del Espíritu Santo. Claro que el Espíritu Santo, si lo tenemos adentro, se va a reflejar en nuestro exterior, pero creo que este es un lugar totalmente sagrado y que se debe tomar con mucho respeto y seriedad. Ya después los que lo conocen a uno ya saben y lo han tratado a uno, saben cómo ríe uno, cómo vacila, pero en esta circunstancia lo que quiero decirles es que estoy fuerte. Y estoy, aunque me vea así, no estoy demostrándole mi cara con tristeza, no le estoy demostrando mi cara con enojo, sino que con fortaleza que da solo el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Les decía yo que la palabra nos habla, me encuentro en el libro de Proverbios capítulo 11, Proverbios capítulo 11. Nos ponemos de pie para leer la palabra. Recuerde que es reverencia, respeto a nuestro Señor. Nos encontramos en el libro de Proverbios capítulo 11, me encontraba leyendo en el versículo 19. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Puede sentarse, si es tan amable. Les decía, ¿verdad?, leyendo esta palabra, no sé qué entenderá usted, porque hay veces que la misma palabra no necesita ni siquiera mucha interpretación o es más clara para que cualquiera la entienda y la comprenda. Aquí nos está diciendo claramente que la justicia conduce a la vida. A mí me dice que la palabra, lo que sabemos y conocemos de la palabra es justicia, la palabra es verdad, porque es de un Dios de verdad. Sabemos que la palabra es miel, es espada, es vara, es lo que es el espejo, es como un espejo que nos refleja cómo estamos, y sabemos que si practicamos justicia lograremos hacer íntegros ante los ojos de Dios. Entonces yo leyendo esta palabra aquí me dice que conduce a la vida la justicia, es decir, que si caminamos conforme a la palabra de Dios vamos a tener largura de días, como dice la palabra, ¿verdad? Dice que la palabra es la que nos causa, nos produce temor a Dios. La palabra, si la tenemos guardada en nuestro corazón para ponerla por obra, hay muchas promesas, muchas bendiciones que podremos lograr, hermanos. Esta pérdida, como le digo, sabemos que todo viene de Dios y el espíritu cuando morimos vuelve a Dios y el polvo al polvo. Entonces, yo con esto no te pretendo venir a decirte que
llegando, porque mucho ojo. Nosotros no, mucho ojo, hermanito y hermanita. No meta nunca su lengua, no meta nunca su pensamiento donde no lo debe meter, porque usted y yo no somos quienes para juzgar. Usted y yo no somos quienes para determinar quién es el que va al infierno y quién va al cielo. Recuerden que para eso está nuestro Señor, que es el que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero a mí me dice que la justicia dice que nos lleva a la vida y a la vida eterna, que es lo más, porque vamos a tener vida, largura de vida en esta tierra, y aún después en la muerte segunda no vamos a ir al lago de fuego y de azufre, vamos a ir allá a la patria celestial, allá es donde está nuestra residencia, en la patria celestial con nuestro Dios. Nos continúa diciendo, así que el que sigue el mal lo hace para su muerte. Y es que yo continuaba, porque recordemos que la Biblia, la palabra es un océano, es algo sustancioso que de un solo versículo podemos sacar. El Señor nos puede hablar de una y de mil maneras. Y continuaba yo leyendo aquí en este versículo, en este precioso versículo, el cual había iniciado desde el capítulo 10 y continuaba en el 11, y ya finalizando el 11 quería continuar en el 12, pero algo me detuvo ahí. Algo me detuvo ahí. Y viendo este versículo, capítulo 11, versículo 19, me pasa al número 10 en el capítulo 1, donde dice claramente, se lo tiene ahí para que estemos en la lectura. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y me continuaba llevando la palabra, como queriéndome decir, y no queriéndome decir, es que el Señor me estaba hablando, aunque mi mente le dijera, pero ¿qué es lo que quieres decirme, Señor? Si estoy pasando esto. El Señor me estaba hablando, y es que recordemos que el primer mandamiento que nos da nuestro Señor es honrar a papá y a mamá. Y si no, y tiene una promesa en ese mismo mandamiento con promesa, que tiene largura de días para nuestras vidas. Largura de días para nuestra vida. Y todo nos va a salir bien, lo había comentado en otra prédica. Y es que vengo a este versículo, y a veces cuando nuestros padres nos hablan, nos crían y nos tratan de inculcar, nos tratan de educar, nos tratan de dar la educación, pero nosotros nos desviamos, nosotros escogemos nuestro propio destino. Por más que nuestros padres quieran lo mejor para nosotros, a veces somos los mismos arquitectos de nuestro futuro. Por más que papá y mamá te digan, si tú eres rebelde, vas a cegar lo que estás sembrando. Y yo me preguntaba, volví a mi pasado y volví a mi niñez, y veo que el Señor me habló de que Él es gran soberano, Él hace lo que Él quiere, pero Él es también tan caballeroso. Él es tan caballeroso para darnos a escoger lo que queremos. Y recordemos, pero vamos a confirmar esto. Vámonos para Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Ahí claramente va a ver de qué le estoy hablando. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dice su Biblia, dice la mía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y es que, hermanitos, estamos viendo aquí claramente que la palabra nos dice, nos enseña, tú escoges tu propio destino, tú eres el arquitecto de tu propio futuro. La palabra es clara, la palabra nos está diciendo que es tan caballeroso nuestro Señor para que escojamos si queremos vivir o morir, si quieres la bendición o la maldición, si quieres que tu descendencia viva,
si quieres que tu generación continúe. Gloria a Dios. Pero no vengas a echarle la culpa a Dios a veces, porque a veces somos tan ingratos en querer echarle la culpa a Dios, donde Él no tiene nada que ver en lo que nos ha pasado, en lo que hemos escogido. Aleluya, gloria a Dios. Es tan caballeroso, dice su palabra, imagínense. Y es que aquí claramente nos dice que pone como testigos a los cielos y a la tierra. ¿Qué quiere decir esto, hermanito? Porque a veces somos tan escasos, somos tan faltos de temor de Dios, que decimos y hacemos las sinvergüenzadas sin tomar en cuenta que allá arriba hay dos ojos preciosos que nos están mirando. Pero en aquel día el Señor te dirá: si no tuviste temor de mí, si no viste mis ojos, si no tuviste temor de mis dos ojos que estaban sobre ti, los cielos y la tierra estaban ahí donde tú estabas. ¿Qué quiere darnos de enseñanza esto? Que si tú no crees en Dios, por lo menos, y dices que nadie te estaba viendo, que ni siquiera ningún hombre te estaba viendo, ahí está en aquel día, ese lugar donde tú estabas asolado supuestamente, ahí estabas parado sobre una tierra, ahí estabas parado y encima de ti estaban los cielos. Escogemos bendición o maldición, vida o muerte. Es que a veces el Señor nos habla de tantas maneras, nos habla de una y de otra, y no entendemos. Y es que lo interesante aquí es que ciertamente discernimos, o si no estamos ni siquiera en los caminos de Él, no le llamemos discernir, sino que sentimos, el Señor nos permite sentir ese llamado, pero no lo recibimos. Recordemos que cuando lo recibimos en espíritu y en verdad, nos enseñan las Escrituras que a los que creyeron y lo recibieron, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero Él nos llama, nos está limpiando aún estando en el mundo. Cuando aún no hemos acatado, no hemos recibido ese llamado para estar aquí donde estamos, los que somos valientes hoy por hoy. Entonces, acontece, hermano y hermana, acontece que Él sigue llamándote. Te pasa una cosa, recordemos que el Señor, de todo lo que nos pasa cuando estamos en el mundo, son permitidas por Él hasta que el mismo diablo nos toque, para ver si así reaccionamos, para ver si así Él, despertando nuestro oído, acatamos la voz, recibimos la voz que por amor Él hace, para que no nos perdamos, más lo recibamos y tengamos vida en abundancia. ¿Cuántas veces, hermanos? Te comento, yo no le hablé a mi hermana, porque yo vengo de lo mismo, anduve en las drogas, anduve lo mismo. Incluso me decía que dejara algo tan letal por algo menos fuerte, para que fuera saliendo poco a poco. No entendió. ¿Cuántas veces mis padres me quisieron ayudar, tendiéndole techo, tendiéndole oportunidades con sus propios hijos, el cual no tenía derecho con las autoridades de este mundo, de esta tierra? Pero no quiso recibir el llamado. No quiso recibir el llamado. Ahí como el primer versículo que usted escogió, está claro ahí la palabra. Y es que El que no quiere escuchar, no quiere escoger, ahí solamente Dios puede. ¿Y sabe por qué pasa esto? Vámonos rápidamente. Recordemos que dije desde un principio que lo que sembramos, eso cosechamos. Vámonos a Gálatas capítulo 6, versículo 8. Ahí va a ver de qué le estoy hablando. Vamos a ver de qué estamos hablando. ¿Lo tienen? Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gloria a Dios. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Más claro no puede decirlo la palabra. Más claro no lo puede decir la palabra. Y es que, hermanos, recordemos que
Cuando estamos cegando en la carne, es que cuando estamos viviendo en el mundo, cuando estamos viviendo desordenadamente, cuando vivimos los placeres satisfaciendo esta carne que a nada lleva, la misma palabra lo dice. Dice que si cegamos para la carne, vamos a cegar corrupción. ¿Y qué es corrupción? Corrupción es todo lo que trae la carne, porque recordemos que, como dicen en el mundo, lo que hacemos tiene causa y efecto. Aquí trae que lo que sembramos, lo que hacemos en el mundo trae consecuencias, y una de esas tantas consecuencias es la muerte. Y es que, hermanos, lo preocupante y lo importante es que sabemos que la muerte está aquí, ahí, vea, a la parcita suya, vea, aquí a la par mía está así de cerquita. Pero lo importante y lo preocupante es cómo estamos para ese día que llegue, cómo estamos para estar a cuenta con nuestro Dios. Amén. ¿Estaremos bien? ¿Estaremos mal? Tenemos que procurar. Gloria a Dios. No estamos mal. ¿Cegamos para la carne o cegamos para el espíritu? Aquí claramente nos dice también otra cosa, que si cegamos para el espíritu, del espíritu cegaremos vida eterna. Vida eterna, gloria a Dios, alábelo. Gloria. Dice que cegaremos si sembramos para el espíritu, cegaremos vida eterna. Y es que el mismo Señor, cuando vino aquí a la tierra, el mismo Señor dijo, cuando estaba allá, creo que en Mateo, por ahí de Mateo 24, creo, cuando los discípulos le preguntaban qué señales podían ver cuando vinieran los tiempos finales. El Señor, entre tantas parábolas, entre tantas palabras que le digo, ahí estaba algo clave. Y es que dice que Él no vino a juzgar al mundo, mas vino a dar vida eterna y vida en abundancia. Gloria a Dios. Pero a veces, hermanos, no queremos recibir, como le comentaba ahora, no queremos recibir, no queremos creer, no queremos recibir y creer en espíritu y en verdad. Porque ¿qué es creer y recibir? ¿Qué es creer y recibir para usted? A veces decimos creer y recibir, pero del diente para el labio, y no lo decimos de corazón, porque esas son las dos maneras de creer y recibir. Cuando creemos en Cristo, cuando recibimos a Cristo, lo creemos aquí de corazón, porque vivimos la palabra, comemos la palabra, tenemos la palabra, y cuando tenemos la palabra logramos tener temor de Dios, temor a que nadie nos esté viendo. Él va a estar ahí en nuestro corazón. Dice Deuteronomio capítulo 17 versículo 19, dice que la tendremos con nosotros para leerla todos los días, pero vamos a corroborarla para que nos vayamos bastante sustanciosos con esta palabra. Dice que, vea lo que dice, para lograr tener el temor de Dios. 17, 19 de Deuteronomio. Dice su Biblia, la mía, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Gloria a Dios. Y es que cegamos vida, llegamos, si logramos llegar al final de esa carrera, vamos a tener ese galardón, vamos a tener esa corona incorruptible, esa corona de justicia, ese gran regalo que nos da el Señor por haber tenido su palabra en nuestro corazón guardada para ponerla por obra. Y es que ahí va, hermanos, cuando falta el temor en Dios, escogemos lo más fácil, el mundo, pero trae sus consecuencias. Recordemos, como dice Romanos capítulo 6 versículo 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces vemos que la misma palabra nos enseña que trae sus beneficios, trae sus promesas, sus bendiciones, sus bondades, caminar en rectitud.
y escoger, como nos dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, escoge tú vida o muerte, bendición o maldición. Hermanos, el Señor nos ha enseñado que somos libres para escoger lo que queremos. El Señor desde un principio le dio a Moisés la tabla, los mandamientos, en la tabla de piedra, en la tabla de roca, escribió con su mano divina poderosa, con su dedo hermoso, los mandamientos para el Señor. Pero hoy no estamos ni siquiera obedeciendo al pie de la letra esos mandamientos, pero el Señor nos da tiempo siempre para ratificar, para santificarnos, para que vayamos a santificarnos, como dice su palabra, que Él es, la palabra nos santifica, dice Juan 17, que tu palabra nos santifica, porque tu palabra es verdad, esta palabra es verdad, la verdad que nos hará libres, la verdad que nos santifica, nos limpia. Y ya seríamos, hermanos, si los mandamientos han estado en nuestro corazón desde la creación, han estado ahí para que podamos tener el libre albedrío para escoger nuestro propio fin. Yo con esto, hermanos, no quiero juzgar a nadie. Como les digo, en el caso de mi hermana, no somos quien. Si recordamos claramente, no sabemos si el Señor es tan lleno de misericordia. Él es tan misericordioso que si una persona puede estar inclusive en el mundo, no somos quienes para juzgar, como le dije en un principio. Si están en el mundo, el Señor puede darles una oportunidad, aunque sea en un segundo, 2 segundos, 5 segundos, y no sabemos. Como les digo, yo no juzgo a nadie, pero a mí me dice la Biblia en Romanos capítulo 9, versículo 14 al 16, me dice claro que el Señor tiene misericordia de quien Él quiera y se compadece de quien Él quiera, así que no depende de nadie más, sino solamente de Él. Entonces, eso es lo que yo entendí, comprendí, escuché que el Señor me dijo en su palabra. Yo les digo, tomo el valor, hoy estoy por acá, como les digo, porque a veces decimos que estamos fortalecidos, que estamos por nosotros mismos, pero no dejemos eso. Estamos aquí por la misericordia de Dios y por la fortaleza que solo el Espíritu Santo nos da. Y hoy me pongo aquí, me postro ante el Señor en espíritu para decir que por Él estoy yo hoy aquí, no para hacer lo que yo quiero, no para hacer lo que yo pienso, sino más lo que Él me guíe, lo que Él me enseñe. Y por gracia recibimos, por gracia damos. Este era el mensaje que quería compartirles, porque como dijo Pablo, ¿verdad? Que más valen 5 palabras que 10,000 y que nadie las entienda, pero 5 en entendimiento, pero que sean bien dichas. Y creo que con un versículo, 2, 3 versículos es demasiado suficiente para que usted se vaya bien entendido, bien con la palabra en su corazón. Y el mensaje para concluir con esto es que nosotros decidimos qué queremos para nuestra vida, para nuestra descendencia. Dios me les bendiga, amados hermanos. Nos despedimos entonces, nos ponemos de pie para despedirnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, Espíritu Santo, gracias por respaldar, Señor, cada palabra, Señor, cada pensamiento, Señor, bajo confianza, porque fue bajo ilusión, porque tú me lo has revelado, porque tú me has dirigido, Señor, porque tu unción, Señor, me ha cubierto, Espíritu Santo. Por favor, permite, despierta el oído, inclusive no solamente el que está aquí adentro, sino el que está afuera, para que aprenda, Señor, que tu palabra, y aprenda a tener temor, Señor, que tu temor en ti se encuentra, Señor, en la sabiduría que tú das a través de la palabra, que el temor en ti se da en la inteligencia que solo tú das, con el entendimiento de la mente
que nos das a través de Cristo Jesús es el Evangelio, Señor. Creemos, Señor, recibimos tu Evangelio, recibimos tu palabra, Señor, porque cada día que nos das de vida, Señor, nos das enseñanza para que podamos subsistir, para que podamos fortalecernos, Señor, y seguir la carrera que tú nos has encomendado. Señor, te anhelamos, te deseamos, Señor. Por favor, Señor, toca el corazón, Señor, toca los sentidos, Señor, de todo aquel que se encuentre desenfocado, que se encuentre desanimado, Señor. Llénalo de tu cobertura, llénalo de la unción, Señor. Por favor, Señor, deseamos, Señor, tu presencia cada instante, porque sabemos que somos de la muerte, pero sabemos, Señor, que si te tenemos a ti, ganancia es, como dijo Pablo, ganancia en la muerte de un cristiano. Por favor, no nos quites de tu presencia, no nos quites el gozo de tu Espíritu Santo. No permitas que vivamos y muramos sin ti, Señor Jesús. Restauranos, renuévanos en todo momento. Padre, fortalécenos, Vamos de aquí, Señor. No nos vamos de tu presencia, Señor. Guarda, por favor, Señor, los pasos, el camino de cada uno de mis hermanos, Señor, para que sean guiados, Señor, sean guiados por tus caminos y sea tu luz divina la que disipa toda tiniebla. En el nombre poderoso de Jesús, yo los cubro con la sangre poderosa de Jesús, porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Bendito sea, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nos despedimos con el lema que tenemos aquí como hijos de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.